computadora. Ahí está. Bueno, la clase de hoy, chicos, es integrales dobles. Vamos a abordar el concepto de las integrales dobles. ¿Me están escuchando todo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a abordar el concepto de las integrales dobles como una extensión de las integrales simples definidas. ¿Sí? Bien. ¿Por qué le llamamos integrales simples definidas? Para diferenciar de la integral doble y de la integral triple. Integral doble, la integral triple, la integral definida, se la llama integral simple definida. Bueno, recordándole, esto ya es simplemente recordando lo que han visto en cálculo 1. La definición de la integral definida la vamos a dar en 4 pasos. El paso 1 es cuando efectuamos una partición P del intervalo AB. ¿Qué significa una partición P? Dividirlo al intervalo AB en n subintervalos parciales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo dividimos al intervalo AB? Lo dividimos a través de los puntos x1, x2, x3, x sub i menos 1, el x sub i más 1, x sub n menos 1. Y el A, que es el extremo del intervalo, va a coincidir con x0 y el B va a coincidir con x sub n. Y acá está la partición, ¿ven? Que yo le dibujo ayer a los chicos. A coincide con x0, el punto x1, el punto x2, el punto x3, 3 puntos suspensivos, este que está acá es x sub i menos 1, este es el x sub i, 3 puntos suspensivos, este puntito de acá sería x sub n menos 1. Y el B coincide con x sub n, ¿sí? Bien, por empezar estamos considerando una función definida en el intervalo AB, cuya gráfica es esta curva que está en el plano. Bien, vamos a hablar de las longitudes de estos intervalos, ¿sí? No todos los intervalos tienen la misma longitud. Entonces la partición P la constituye el conjunto de todos los subintervalos parciales en que se ha dividido el intervalo AB. Bien, hablamos de la longitud de cada uno de los subintervalos parciales. A esa longitud la indicamos de esta manera, delta de x sub i. Este es el intervalo genérico, el que va de x sub i menos 1 a x sub i. La longitud de ese intervalo va a ser obviamente x sub i menos x sub i menos 1. ¿Sí? Y ahí hay en intervalos parciales. Por eso el i varía de 1 a n. ¿Sí? Bien, entonces, la norma de la partición, como no todos los intervalos tienen la misma longitud, vamos a hablar de la norma. La norma de la partición es la longitud del intervalo más grande del mismo. Bien, a continuación, que vendría a ser el paso 2, en cada intervalo parcial elegimos un punto arbitrario. Por ejemplo, el primer intervalo parcial es el que va de x0 a x1. Entonces, voy a poner con colorado, ahí elegimos un punto arbitrario, el psi sub 1. En el intervalo parcial que va de x1 a x2, otro punto arbitrario que le llamamos el psi sub 2. En el intervalo que va de x2 a x3, otro punto arbitrario. Y en el intervalo genérico acá, este es el psi sub i. ¿Sí? Bien. El otro paso es, consideramos la suma de Riemann entre el valor que toma la función en cada punto arbitrario multiplicado por la amplitud. Por ejemplo, en el primer intervalo, este es el punto psi sub 1. El valor que toma la función en ese punto es f de psi sub 1, por la longitud de este intervalo que es delta de x1. En el intervalo de x1 a x2, el punto arbitrario es psi sub 2, multiplicado por la amplitud del intervalo que es delta de x2. Y así sucesivamente. ¿Cuántos intervalos parciales? Hay n. Entonces la suma de Riemann, esa suma de n términos, escrita de manera compacta usando la notación sigma, es esta. Sumatoria de f de psi sub i por delta de x sub i. ¿Sí? El paso 4 es considerar el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a hacerse cero. Si ese límite existe, decimos que la función f es integrable y se define como la integral definida entre a y b de f de x de x. ¿Sí? La integral definida de la función f de a a b. F es función integrando, a y b son los límites de integración. Límite inferior y límite superior de integración. Fíjense, aparece el concepto de límite.
Entonces, una integral definida se define, y valga la redundancia, como el límite de una suma, un concepto totalmente diferente a la integral indefinida. Una integral indefinida es una familia de funciones, el conjunto de las infinitas primitivas o antiderivadas de la función integrando, ¿sí? Y eso como resultado nos da una familia de funciones. Y acá la integral definida, que es otro concepto diferente, se define como el límite de una suma. Bien. Como todo límite puede que exista o no, entonces tenemos un teorema de existencia de la integral definida. Si la función f es continua o monótona en el intervalo AB, es integrable en el intervalo AB. ¿Esto qué significa? Que la integral definida existe. ¿Sí? Entonces, si la función es continua en el intervalo de integración, que es el intervalo AB, vamos a decir que la integral definida existe. Bien, hasta ahora nosotros no le dimos ningún contenido a este producto, f de psi 1 por delta de x1, f de psi 2 por delta de x2. Y ahora sí. Fíjense, en el caso particular, o sea, voy a hablar de la aplicación geométrica de la integral definida. Saben que la integral definida tiene muchas aplicaciones, y entre ellas la geométrica. En el caso particular de que f de x sea mayor o igual que 0, eso estamos diciendo que la función es no negativa, entonces la integral definida se va a interpretar como el área bajo la gráfica de f de a a b. ¿Sí? Acá está. ¿Ven? Es lo que yo he rayado ayer. ¿Sí? Fíjense en que el producto ese que hacemos, f de psi 1 por delta de x1, más f de psi 2 por delta de x2, más f de psi sub n por delta de xn. Este es el punto psi sub i, f de psi sub i por delta de x sub i. ¿Sí? Hacemos la suma de los productos. Ahora, cuando damos la aplicación geométrica, ahí estamos diciendo que la función es no negativa. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la integral definida va a representar el área de la regioneta que está rayada en verde. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ahí hablamos de área. Si no, no hablamos de área. El resultado de la integral definida es un número real. Puede ser negativo, cero o positivo. En el caso particular de que la función sea no negativa, entonces la integral definida se la interpreta como un área. ¿Está, chicos, ahí? ¿Se entiende todo? Chicos, ¿sí? A ver, resto. Si no, parece tu monólogo mío que hablo con la computadora. A ver. Sí, se entendió, profe. Bien, bien. ¿Están ahí o ya se han ido? No los puedo ver. Pero bueno, ya enseguida voy a cortar y me voy a ir al Zoom. A ver quién existe ahí en el Zoom. Bueno, entonces, sigamos avanzando. Como les decía, la integral definida es el límite de la suma. ¿Sí? Ahora, ¿qué aplican para resolver la integral definida? A ver, ¿cómo se la resuelve a la integral definida? A ver, los quiero escuchar. ¿Qué aplican? A ver, chicos. A ver. A ver, María Fernanda. A ver, Amanda. Héctor. A ver, quisiera saber qué aplican para resolver la integral definida. Gonzalo. Oh, ya veo que han dejado colgado el celular. Barroc, profe, ¿sería? ¿Eh? Barroc, creo que era. Claro, Barrow, la regla de Claro. Barrow. A Barroc. ver, la regla de Barrow. Joana, Rosario, Ana Soledad, a ver, Miguel, Roxana, Marcos. El método de los discos. No, para resolver la integral definida. Hablo de la integral definida. ¿Cómo se resuelve una integral definida? ¿Se aplica qué teorema? El de Barrow. El de Barrow. Bien, volvamos a compartir. Sigamos. Así voy a ir y voy a venir, a ver cómo está. Bueno, entonces aplicamos la regla de Barrow o segundo teorema fundamental del cálculo integral. ¿Por qué se llaman teoremas fundamentales esto? Estos teoremas han sido desarrollados por dos matemáticos del siglo XVII, Newton y Leibniz. ¿Sí? Newton inglés y Leibniz alemán.
Ustedes lo saben, estos físicos, matemáticos, hicieron un gran avance en la matemática porque lograron relacionar estas dos grandes ramas del cálculo, cálculo diferencial y cálculo integral. ¿Sí? Y más que nada explotaron o descubrieron esta relación inversa que existe entre la derivación o la diferenciación y la antidiferenciación, o sea, las derivadas y las integrales indefinidas. ¿Sí? Entonces, fíjense, a través del segundo teorema fundamental del cálculo, resulta ser de que, fíjense cómo se las resuelve de una manera práctica, rápida y sencilla. Imagínense lo que es resolver este límite. Había casos hasta ese momento que en algunos pocos casos se podía aplicar a la definición para resolver a la integral definida. A partir del descubrimiento de estos teoremas, del primer y segundo teorema fundamental del cálculo, se ha podido avanzar con el cálculo de muchísimas integrales indefinidas, y por supuesto se ha podido avanzar, porque ustedes saben que la integral indefinida tiene muchas aplicaciones en las distintas ciencias, entonces se ha podido avanzar muchísimo en el siglo XVII. Entonces, fíjense lo que dice el enunciado del segundo teorema, y es tan importante este teorema porque todas las integrales que nosotros vamos a ver ahora caemos en la regla de Barro. O sea que imagínense la revolución que han proporcionado estos matemáticos. Newton es de la física, ¿no? Que era físico matemático. Entonces dice, CF continua en el intervalo cerrado a B. Si G es cualquier primitiva o antiderivada de la función f chic en el intervalo AB, entonces la integral definida se va a calcular con esta diferencia. El valor que toma la primitiva para el límite superior menos el valor que toma la primitiva para el límite inferior. ¿Sí? A través de estos teoremas se logra relacionar estos dos grandes conceptos, no tan solo unir estas dos grandes áreas, cálculo diferencial e integral, sino relacionar estos dos conceptos, la integral definida con la indefinida, porque encontrar una primitiva significa resolverla la integral indefinida, ¿sí? De las infinitas primitivas consideramos una sola. Entonces, la integral definida se resuelve con esta diferencia, que es la primitiva para el límite superior menos la primitiva para el límite inferior. Fíjense lo que significa aplicar esto con respecto a esto. Nada que ver. Bueno, el hecho es que esa es la evaluación de las integrales definidas. Aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo integral o regla de Barro. Bueno, habiendo hecho este repaso, ahora paso al concepto de las integrales dobles. Es decir, que la definición de la doble, de la integral definida, vamos primero con esto, se hace a través de 4 pasos. La partición del intervalo AB, la elección del punto arbitrario, la suma de Riemann y el límite de la suma de Riemann. ¿Sí? Bien, y ahora sí pasamos al concepto de la doble. Antes de dar la definición de la doble, necesitamos dar los siguientes conceptos. ¿Está todo clarito hasta ahí, chicos? A ver, quiero escucharlos. Sí, profe. Sí, profesora. Perfecto, así me gusta que estemos activos. Bien, ¿qué es una región cerrada? Nosotros ya hemos visto en la primera parte el concepto de conjunto cerrado. Una región R de R2 decimos que es cerrada cuando la frontera es parte de la región. ¿Sí? Nosotros lo hemos visto como conjunto cerrado. Un conjunto se dice que es cerrado si incluye a todos sus puntos frontera. Bueno, ahora la región también es un conjunto de puntos. Entonces una región R de R2 va a ser cerrada cuando la frontera es parte de la región. ¿Ven? Yo acá, esta que está en verde, ¿sí? La frontera es parte de la región. Región acotada. Cuando di el concepto de máximos y mínimos, hablé del concepto de región acotada, ¿sí? Para definir el estudio de los máximos y mínimos absolutos. Bueno, cuando decimos que una región R de R2 va a ser acotada? Va a ser acotada cuando existe un rectángulo de tal manera que la región esté completamente dentro del rectángulo. ¿Se acuerdan eso? Eso es el concepto de acotado. Sí, eso sí. Bien, bien. Bueno, y ahora sí, pasamos a la definición. Vamos a partir de una función de dos variables definida en una región R. Todas las regiones de integración van a ser regiones cerradas y acotadas. Y acá, como estamos con la integral doble, esa región está en R2. Entonces, F es una función de dos variables definida en la región R, cerrada y acotada de R2. Y donde la región R va a ser interior al rectángulo S.
Y ese rectángulo S tiene estas características. Va a ser el conjunto de pares X, Y, tal que los X van a estar entre A y B y los Y entre C y D. Y acá lo tienen, ¿ven? La región, el rectángulo S es este. La región R es la que está en colorado. Y el rectángulo R es este, S, perdón, es este, ¿sí? El X variando de A a B y el Y variando de C a D, ¿sí? Bueno, empezamos con el primer paso. El primer paso para dar la definición de la integral definida era la partición del intervalo AB. Entonces acá, el primer paso en la integral doble también va a ser la partición P, pero del rectángulo S, o de la región R. Entonces dice, se divide o particiona el rectángulo S mediante rectas paralelas a los ejes coordenados. El conjunto de todos los rectángulos que están completamente contenidos en la región R se lo llama una partición interna P de la región R. O sea, ¿por qué puntos trazamos esas rectas paralelas? Porque dice, trazamos, se lo divide al rectángulo S, trazando rectas paralelas a los ejes coordenados, ¿ven? Paralelas al eje Y y luego paralelas al eje X. Muy bien. Ahora, ¿por qué puntos del eje X y del eje Y se trazan esas rectas paralelas? Así como en la integral definida, particionamos al intervalo AB en N intervalos parciales, acá también la particionamos, hacemos una doble partición. Al intervalo AB, que está sobre el eje X, lo dividimos en N intervalos parciales. ¿Ven? Ahí están los puntitos de división del intervalo AB. Y a su vez también efectuamos una partición del intervalo CD. Lo dividimos en N intervalos parciales. Por cada uno de los puntos de subdivisión del intervalo AB, trazamos las paralelas al eje de las Y. Y por cada uno de los puntos de subdivisión en que se divide el intervalo CD, trazamos las paralelas al eje de las X. Ahora, como ustedes lo observarán, yo le he representado y le he graficado acá en verde, primero le he pintado en azul, ¿ve? Pero como no se lo notaba, le he rayado luego las verdes. El conjunto de todos los rectángulos que están completamente contenidos en la región R se lo llama la partición interna P de la región R. Así como en el caso de la integral definida, el conjunto de todos los intervalos en que se ha dividido, los subintervalos, perdón, el conjunto de todos los subintervalos en que se ha dividido el intervalo AB forma la partición P. Acá, ¿cuál es nada más que la partición P le llamamos partición interna? Va a ser el conjunto de todos los rectángulos, ¿ven? Yo acá lo he demarcado, esto que está acá en azul, me está marcando todos los rectángulos que están completamente dentro de la región R, ¿ven? Son varios. Entonces, todos esos rectángulos que están ahí adentro constituyen la partición interna P de la región R. Bien. ¿Cuáles son esos rectángulos de la partición interna? Acá lo he puesto, ¿ve? R1, R2 y R sub n. Son los n rectángulos, así como en la integral definida tenemos los n subintervalos. Acá vamos a hablar de los rectángulos estos. ¿Cuántos son n? R1, R2 y R sub n. ¿Sí? Como todos estos rectángulos no tienen igual, ahora vamos a hablar de las áreas de los rectángulos, entonces es necesario definir el concepto de la norma de la partición P. Entonces la norma de la partición P es la longitud de la diagonal más larga de los rectángulos de la partición y la denotamos de esta manera. Bien. Ahora, así como en la integral definida hablamos de las longitudes de cada subintervalo, las longitudes las hemos indicado con delta de x sub y. ¿Se acuerdan, chicos? Las longitudes del primer subintervalo es delta de x1, del segundo intervalo delta de x2, y así en general la del enésimo era delta de x sub y. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Sí. Acá vamos a hablar, como ya tenemos rectángulos, el R1, el R2, el Rn, vamos a hablar de las áreas. Entonces el área del rectángulo R1 es delta de A sub 1.
El área del rectángulo R2 es delta de A sub 2 y la de Rn es delta de A sub B. Hablamos de las áreas, ¿sí? Entonces yo acá les hice un grafiquito para que se entienda. Este rectángulo que está en verde es el rectángulo genérico que representa cualquiera de los n rectángulos que forman parte de la partición interna, ¿sí? El área de este rectángulo, acuérdense que yo he dicho que se divide el intervalo AB o particiona el intervalo B en n intervalos parciales, y lo mismo al CD. Entonces, este intervalo que está acá es el intervalo genérico sobre el eje X, ¿sí? Este punto va a ser X sub I menos 1 y este X sub I. Y este intervalo que está acá es el genérico sobre el eje Y. Este punto de acá es Y sub I menos 1 y este es Y sub I. La longitud de este intervalo genérico sobre el eje X es delta de X sub I. Y la longitud de este sobre el eje Y es delta de Y sub I. Entonces el área de este rectángulo va a ser delta de A sub I. Ahí está, que va a ser el producto de la base por la altura. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Estamos ahí. Es la longitud del intervalo, ahora hablamos del área del rectángulo. ¿Sí? A continuación, en cada rectángulo, que son n, R1, R2, Rn, elegimos un punto arbitrario. En el primer rectángulo, el psi1, eta 1. En el segundo rectángulo, el psi sub 2, eta sub 2. Y en el psi sub n, eta sub. Y en el enésimo rectángulo, psi sub n, eta sub n. ¿Sí? En cada rectángulo se elige ese punto arbitrario. Ese es el paso 2. El primer paso es la partición. Paso 2, la elección del punto arbitrario. El paso 3 es la suma de Riemann, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué vamos a decir? Formamos la suma de los productos del valor que toma la función en cada punto arbitrario por la correspondiente área del rectángulo. Por ejemplo, este primer término es el valor que toma la función en el punto psi1 eta 1, que este es el punto arbitrario en el primer rectángulo. Entonces hacemos el producto del valor que toma la función en ese punto por el área del correspondiente rectángulo. Más, en el rectángulo R2 se elige el punto arbitrario, psi sub 2, eta sub 2. Consideramos el valor que toma la función en ese punto y lo multiplicamos por la correspondiente área. Y así sucesivamente. Entonces esta suma de n términos la escribimos de manera más compacta usando la notación sigma como sumatoria con i de 1 a n de f de psi sub i eta sub i por delta de a sub i. Y esta es la suma de Riemann. El paso 4 es el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a ser cero. Entonces, si ese límite existe, es por definición la integral doble sobre R de la función f de xy en la región R. ¿Estamos? Y ahí están los 4 pasos. La partición de la región R o del rectángulo S, la elección del punto arbitrario, la suma de Riemann y el límite de la suma de Riemann. ¿Está clarito, chicos? Sí. Sí, profe. Como verán, seguimos los mismos 4 pasos, ¿sí? Entonces, la integral definida como el límite de la suma de Riemann, la integral doble como el límite de la suma de Riemann. Así como pasaba en la integral definida, un límite no siempre existe, tenemos un teorema de existencia. Acá en la integral doble también tenemos el teorema de existencia. Y dice, bueno, esta definición condensa los 4 pasos, ¿sí? F función de 2 variables, definida en la región R, cerrada y acotada de R2, la integral doble de F sobre R se denota de esta forma y se define de esta forma. Y si es que este límite existe. Bien, antes de pasar al teorema de existencia, la nota 1 no va, porque en realidad, como es un límite, tiene una definición rigurosa, no la tomo. La nota 2 es lo que explica que la región R es región de integración y a F se le llama función integrando, ¿sí? Y la nota 3 en cuanto a la notación. La integral doble sobre R del diferencial de área se la puede escribir así también. Integral doble sobre R de f de xy de x de y. O sea, en lugar de poner diferencial de área,
escribimos el producto de los diferenciales, de las variables independientes. Y ahora sí vamos al teorema de existencia de la integral doble. Entonces, ¿qué dice el teorema de existencia? Dice, si f de x y es una función de dos variables independientes, acuérdense que en el caso de la integral definida, se requería que la función f sea continua en el intervalo AB, ¿sí? Entonces estábamos seguros que la integral doble existe. Ahora vamos para el caso de la integral doble. Fíjense en lo que dicen las condiciones. Si f de xy es una función de dos variables independientes, continua en una región cerrada y acotada de R, y la frontera de R es una curva cerrada, simple y rectificable, entonces la integral doble sobre R existe. O sea, acá hay una doble condición. En la integral definida era nada más que la función sea continua en el intervalo AB. Acá en la integral doble vamos a exigir que la función sea continua sobre la región R, que ya sabemos que es cerrada y acotada, pero sí tenemos condiciones sobre la frontera, o sobre la región R. La región R más que nada. Y la frontera de R es una curva cerrada, simple y rectificable. Vamos a estos conceptos. ¿Qué es una curva simple? Una curva simple, una curva que no se cruza a sí misma, ¿sí? Por ejemplo, esta se cruza, aparece el famoso moño, entonces esa no es simple. En cambio, esta curva que está acá sí es simple, ¿sí? ¿Qué es cerrada? Una curva como esta, ¿ven? Cerrada, simple y rectificable. ¿Se entiende el concepto? Ah, no, falta rectificable. Rectificable, como es una curva, podemos encontrar la longitud de la curva. Y si encontramos un valor finito L como longitud de la curva, decimos que la curva es rectificable. ¿Estamos? Entonces, acá está. Que sea simple, que no se cruza, que sea cerrada, es esta característica, y que sea rectificable, que podemos encontrar un valor finito L como longitud de la curva. ¿Se entienden entonces los conceptos? Entonces, ¿qué dice el teorema de existencia? Que la función tiene que ser continua sobre la región R, cerrada y acotada, y además la frontera de R tiene que ser una curva cerrada, simple y rectificable. Entonces estábamos seguros que la integral doble va a existir. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Sí, profe. Muy bien. Bien, vamos camino ahora a ver cómo hacemos para evaluar la integral doble. Ya vimos que para la integral definida disponemos de qué regla o de qué teorema para evaluar la integral definida de una manera práctica, rápida y sencilla. De Barrow. De Barrow. Segundo teorema, no se olviden porque ese es central en el cálculo, ¿no? No se olviden, ya lo van a ver a Barrow, se van a hartar de verlo a lo largo de Análisis Matemático 2, porque todo vuelve a Barrow. Bueno, entonces, felizmente, también en las integrales dobles tenemos nuestro teorema de evaluación. Pero antes de enunciarlo al teorema de evaluación, necesitamos dar una serie de conceptos previos, como ser el tipo de regiones de integración. Las regiones que vamos a ver son regiones de tipo rectangulares o regiones más generales, limitadas por un número finito de curvas, por ejemplo. Entonces vamos a decir que una región R, dice, yo les voy a leer y después les explico con mis palabras. Fíjense lo que dice la definición. Todas las regiones R de integración son regiones cerradas y acotadas, no se olviden de eso. Una región R cerrada y acotada de R2, cuya frontera de R es una curva cerrada, simple y rectificable. Eso van a llevar todos los tipos, ¿no? Ahora, dice, si cada línea que pasa por un punto interior de R y perpendicular al eje X, interseca la frontera de R en solo dos puntos. Y R es la gráfica de el conjunto de pares X y tal que Y es mayor o igual que G1 de X, menor o igual que G2 de X, con X variando de A a B. Y donde G1 y G2 son funciones continuas en el intervalo AB. Entonces, en ese caso decimos que la región es del tipo T1. Dicho de otra manera, ¿cuándo decimos que una región del tipo T1? Cuando toda paralela al eje de la Y, fíjense en que dice,
cuando trazamos por cada punto, dice, por cada punto interior a la región R y si cada línea, dice, cada línea o cada recta trazada por un punto interior de la región R y perpendicular al eje Y, dice, corta la curva frontera en solo 2 puntos. Dicho de otra manera, toda paralela al eje de las Y. ¿Ven? Ahora, ¿por dónde la vamos a trazar la paralela? No la voy a trazar por acá. La paralela tiene que estar en el intervalo AB. Entonces, si toda paralela al eje de la Y corta la curva frontera en solo 2 puntos, y yo diría a lo sumo en 2 puntos, porque acá en el extremo la corta en 1. ¿Ven? Entonces, por eso, en solo 2 puntos o más todavía, a lo sumo en 2 puntos, ¿sí? Entonces, y además esa región se la podrá describir de esta forma. X, fíjense, variando de A a B, y el I va a encontrar a la gráfica de esta función, que es esta curva de abajo, y a la gráfica de esta función, que es la curva de arriba. Es decir, toda paralela al eje de las X corta la curva frontera a lo sumo en 2 puntos. ¿Sí? Y además, esa región se puede describir de esta forma. Entonces ahí la clasificamos como región de tipo T sub 1. ¿Cuáles son las regiones del tipo T sub 2? Lo mismo, como yo les decía, las regiones van a ser cerradas y acotadas, y la frontera de R, una curva cerrada, simple y rectificable. Entonces, fíjense en lo que dice la definición. Si cada línea, o cada recta, es lo mismo, que pasa por un punto interior de la región R y perpendicular al eje Y, intersecta a la frontera de R en solo 2. Y R se describe de esta manera. Los X variando entre esta curva y esta curva. Fíjense en cómo se describe, en este caso, la curva. X igual a un H1 de Y y un X igual a H2 de Y, ¿no? O sea, los X van a estar en esta curva que tiene ecuación H1 de Y y esta otra curva H2 de Y. Y con el Y variando entre C y D. Y acá está, ¿ven? El Y varía de C a D y los X van desde la curva de la izquierda, que va a tener esta ecuación, H1 de Y, a la curva de la derecha, que tiene esta otra ecuación. Por supuesto, H1 y H2, como son funciones, tienen que ser continuas en el intervalo CD. Entonces, dicho de otra manera, para que a la región la clasifiquemos como el tipo T sub 2, si toda paralela al eje de las X, toda, por donde se le ocurra trazar, pero trazándola dentro de el intervalo CD, ¿no? Porque no me interesa fuera del intervalo CD, ¿sí? Entonces, toda paralela, voy a borrar la flechita porque eso viene otra explicación. Esta punta de la flecha no me interesa. Entonces, vamos a decir que el tipo T sub 2, si toda paralela al eje de la X, yo diría corta a lo sumo a las curvas frontera en 2 puntos, ¿ven? Acá lo corta en esta y lo corta en esta. Acá lo corta en esta y lo corta en esta. Y si yo trazara otra paralela, ¿ven? Entonces me vengo acá y también la veo ahí. ¿La ven a la paralela? Entonces corta las curvas frontera siempre a lo sumo en 2 puntos. En este punto y en este punto. Entonces una región de tipo T sub 2. Y donde esta región R se va a describir de esta manera. El I variando de C a D, el I variando de C a D, y por la izquierda va a encontrar a esta curva que va a tener esta ecuación, X igual a H1 de Y, y por la derecha X igual a H2. Con I, H1 y H2, funciones continuas intervalos CD. Y luego una región va a ser el tipo T sub 1, 2, T sub 1, 2, si es una región que es del tipo T sub 1 y del tipo T sub 2, como esta que yo grafiqué acá, ¿sí? Vamos a poner, esto es X, ufa, está muy gruesito, X e Y, y este es el origen. ¿Lo ven, chicos? Fíjense, en toda paralela, si la trazo paralela al eje de las Y, corta la curva frontera acá y la corta acá. Y por donde la trace a la paralela siempre va a encontrar 2 puntos. Y la paralela al eje X lo corta acá y lo corta acá. Y
También, por donde la traza la paralela, va a encontrar a las curvas frontera, lo sumo en 2 puntos. Ahora, volvamos acá. Esta región que yo le he puesto acá, bueno, ya le voy a dejar la recta, que es de tipo T1 y no va a ser del tipo T2. ¿Qué les parece por qué no va a ser del tipo T2? Fíjense en la paralela, para que sea del tipo T2, toda paralela al eje de las X debe cortar a las curvas frontera, lo sumo en 2 puntos. Esta línea verde es una paralela al eje de la X. Yo veo que lo corta acá, lo corta acá, lo corta acá, la corta acá la curva, la corta acá y la corta acá. Entonces va la pregunta. ¿Esa región puede ser de tipo T2? No, 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 porque corta No. las curvas frontera en más de 2 puntos. porque Entonces, más de 2 puntos. claro, es del tipo T1, pero no es del tipo T2. ¿Está clarito, chicos? Vamos a esta. Ya no le he borrado la paralela, ¿ven? Ahora ya sabemos que es del tipo T1. Ahora quiero ver que sea del tipo T1. Para que sea del tipo T1 hemos dicho toda paralela al eje de las Y debe cortar a la curva frontera a lo sumo en 2 puntos. Entonces fíjense en acá. La paralela al eje de la Y es la verde. Entonces yo acá veo que la corta la curva frontera acá, la vuelve a cortar acá, la vuelve a cortar acá, la corta acá, la corta acá y la corta acá, en más de 2 puntos. Entonces esa región es del tipo T2, pero no es del tipo T1. ¿Está clarito el concepto? Sí, profe. Perfecto. Seguimos Sí. avanzando. Integrales iteradas es otro concepto que necesitamos para enunciar el teorema de evaluación. Este es uno de los casos. ¿Ven? Que está hermosamente explicada, ¿no? Y bien rigurosamente explicada. Bueno, yo voy a dar lo mismo y les voy a dar un poquito más sencillo. Entonces, y cuando yo tomo integral iterada, lo tomo así como yo les voy a dar ahora. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos con la primera integral iterada. Tenemos nuestra función de 2 variables, f de x, y queremos integrarla con respecto a la variable y. Eso se llama integral parcial. ¿Por qué? Porque esta es una función de 2 variables e integramos parcialmente con respecto a una de ellas, o sea, en este caso la variable y. Esta es la operación inversa de la derivación parcial. ¿Se entiende? Derivación parcial, en este caso la derivación parcial respecto de y. Es la integración parcial respecto de y. Entonces, en los límites de integración van a aparecer o valores numéricos o funciones de la variable que ha quedado como constante. Esta es una integral parcial respecto de la variable y. La variable que ha quedado constante es esta. Entonces voy a ese caso. Digo, bueno, entonces en los límites de integración aparecerán funciones. Me voy al caso más extremo, que aparezcan funciones de x, que es la variable que ha quedado como constante. Esto se llama integral parcial. Para resolver esa integral parcial, como es una integral definida, es parcial definida, ¿sí? Se la resuelve aplicando barro, ¿sí? Como toda integral definida y donde x queda como constante. Bien, el segundo paso es calcular la integral definida que va a ir de A a B a. El resultado de esta es una función de x, ¿sí? Cuando la resolvamos esta integral definida, queda en términos de x. A ver, voy a poner bien el x ahí que no se lo ve. Está en términos de x. Bien. Ahora resolvemos el segundo paso, la integral de esa función x con respecto a x. Y esto va a ser integral definida entre a y b de esta función k en x, que es esta que está acá. ¿Sí? Y ahí la copio. Integral que va g1 de x hasta g2 de x de f de xy de y, porque era esta, y de x, que es el segundo diferencial, que era el que ya tenía. ¿Sí? Entonces, esta se llama integral iterada de la función f de xy. Y ahí le pongo el. Esto se llama integral iterada
integral, mejor lo voy a escribir allá. Esto se llama integral iterada de la función f de x. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se resuelve la integral iterada? Se la resuelve de la integral interna a la externa. Es decir, resuelvo primero esto, y el resultado de eso va con respecto a la otra variable. ¿Sí? Son dos integrales definidas sucesivas que se resuelven de adentro hacia afuera. Acá ya empezamos a hablar del orden de integración. El orden de esta integral iterada es dy de x. dy de x. Se resuelve primero la integral interna, que es una integral definida, como yo les explicaba, es una integral definida donde x queda como constante. Y se le aplican todas las técnicas. Para resolver le aplicamos regla de Barrow, todas las técnicas. El resultado de esa integral interna va a quedar una función de x. Y luego hacemos la segunda integral definida respecto de la variable x. ¿Sí? Otro detalle más. La integral interna, fíjense, acá en estos límites aparecerán valores numéricos si llegara a ser una región de tipo rectangular o cuadrangular. Ahí van a aparecer valores numéricos. O bien, como en este caso, funciones de la variable que falta integrar. ¿Cuál es la que falta integrar? La x. ¿Sí? Bien, pero como esta es una función de dos variables, tenemos dos integrales iteradas. Son dos. Bien, entonces vamos a la otra. Y hacemos ese razonamiento. Tenemos la función de dos variables, f de xy, y la integramos parcialmente respecto de la variable x. ¿Sí? Como es respecto de x, y queda como constante. Esto se llama integración parcial respecto de x, que es la operación inversa de la derivación parcial respecto de x. Los límites de integración podrán aparecer valores numéricos o funciones de la variable que ha quedado como constante. Como es y, entonces acá ponemos h1 de y hasta h2 de y. ¿Sí? El resultado de esta integral definida será una cierta función de y. Como toda integral definida es una integral parcial, pero es definida, la resolvemos aplicando, vuelvo a repetir, todas las técnicas de la integral definida. Regla de Barrow, si hay que hacer sustitución, todo. Segundo paso, resolvemos la integral definida que va a ir de c a d de esta función. T de i por diferencial de i. Y esto va a ser la integral definida de c a d, y ahora reemplazamos esta función t por su igual, que es esto. Entonces esto va a dar integral que va a ir de h1 de i hasta h2 de i de f de xy de x de y. Entonces acá el orden de integración ahora es dx de y. ¿Sí? Esta se llama integral iterada de la función f de xy. Entonces acá pongo integral iterada de la función f de x. Bien, para resolver esta integral iterada, se resuelve de adentro, de adentro hacia afuera, ¿no? No se olviden ese detalle, o sea, ay Dios, me cuesta, me va la mano para cualquier lado. Bueno, vamos a intentar que me salga derechita. Ahí está. Entonces, primero va esto, que es la integral respecto de la variable x, aplicamos Barrow,
Y el resultado de eso va con respecto a la otra variable. El orden de integración ya está dado acá. Es de X, de Y. Los límites de integración de la integral interna va a ir valores numéricos o funciones de la variable que falta integrar. La que falta integrar acá, una vez que resolvemos esto, es Y. ¿Sí? Por eso va H1 de Y hasta H2. Y se llaman integrales iteradas de la función f de x. Entonces, como es una función de dos variables, podemos definir dos integrales iteradas. ¿Estamos hasta ahí, chicos? A ver. Sí, profe. Sí, Quiero profe. escuchar a todos. ¿Están dormidos? ¿No están dormidos? ¿Cómo va? A ver. Algún día les voy a... ¿Cuánto estamos? 15. Miren, entre las dos comisiones. ¿Están todos ahí? Juan, Sebastián, Lara, Félix, Sí, profe. Amanda. Muy bien. Profe, Sí, estamos profe. Están ahí. Bueno, ¿está bien? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Perfecto. Este tema es central, chicos, ¿no? Les comento que a partir de acá se desprende todo el cálculo integral, ¿no? Todo lo que viene, en la clase que viene vamos a ver las integrales triples, y es lo mismo. Si entienden esto, van a entender todo lo que viene. Bueno, eso que yo les explicaba del orden de integración, de la integral interna, los límites, todo esto está dentro de las observaciones 1, 2 y 3. ¿Sí? Bueno, acá hay una serie de integrales ya resueltas, las integrales parciales, para que se acuerden. Por ejemplo, esta integral, tenemos la integral parcial respecto de la variable y. ¿Sí? ¿Qué he dicho yo? Es la operación inversa de la derivación parcial. Entonces, sí, esta es una función de dos variables, ¿lo ven? Entonces, como integramos respecto de y, la variable x queda como constante. Y integramos como corresponde. Entonces acá tengo la integral de esta diferencia, la diferencia de las integrales, ¿ven? Acá, la variable de integración es y, entonces lo que queda como constante es 6 y 6x, todo esto es constante, 6x, ¿lo ven? ¿Qué es lo que hay que integrar? Y cuadrado. ¿Y la integral de y cuadrado cuánto da? A ver. ¿Cuánto da la integral de y cuadrado? y al cubo sobre 3. Y al cubo sobre 3. Sobre 3. Sí, sobre 3. Ese 3 lo simplifico con ese 6, queda 2, ¿ves? Por eso queda 2x y cubo. Menos, ahora integro este término, 4x, todo esto es constante. Tengo que integrar 1 sobre y, ¿ven? 1 sobre y de y. Y eso nos conduce a qué cosa? Al logaritmo de y. Por eso esto es menos 4x logaritmo de y. Entre 1 y 2. Esta es la primitiva. ¿En qué variable voy a reemplazar? En la variable y, que ha sido la variable de integración. Entonces, esta primitiva para el límite superior va a quedar y al cubo, este tengo que reemplazar por 2. 2 al cubo es 8. Por 2, 16x. Acá, logaritmo de 2 por menos 4x es esto. Menos la primitiva para el límite inferior. Entonces este término va a quedar 2x. Y este término menos 4x logaritmo de. ¿Sí? Es por ello que después arreglando eso queda esto. ¿Lo ven, chicos? Esta otra integral ya es con respecto a la variable x. ¿Sí? La variable de integración es la variable x. Entonces y queda como constante. Y ya el 6 es constante. Entonces hay que integrar x. La integral de x cuadrado. ¿Cuánto da la integral de x? X cuadrado sobre Sobre 2. 2. Lo simplificamos al 2 con el 6, va a quedar 3x cuadrado por y. Todo esto es constante respecto de x, entonces ahí va a dar menos 5 a la y, o la integral de dx, que es x. Y ahí lo particularizamos para el límite superior, luego menos la primitiva para el límite inferior y queda eso. ¿Sí? Bueno, esas son las integraciones parciales. Y estas ya son integrales iteradas, no son integrales óptimas. Que quede clarito. Las integrales iteradas son dos integrales sucesivas calculadas de adentro hacia afuera. Esas son las integrales iteradas. Para una función de dos variables podemos definir dos integrales iteradas. Una con el orden de y de x y la otra en el orden de x de y. ¿Sí? Y son dos integrales, las iteradas son dos integrales definidas, sucesivas, calculadas desde adentro hacia afuera. Esas son las integrales.
Entonces vengamos acá. Acá también tienen ejercicios resueltos de las integrales iteradas. Por ejemplo, tienen esos dos. El orden de integración acá es de y de x. Así lo tienen que leer. El orden de integración es de y de x. ¿Qué he dicho yo? ¿Cómo se resuelven las integrales iteradas? De adentro, primero, y luego va la de afuera. ¿Sí? Bueno, acá la verdad que está marcado acá al lado. Entonces, primero va la integral respecto de la variable y, que es la que está entre corchete. El resultado de eso va respecto de la otra variable. ¿Cuál es la variable de integración? Es la variable y. 2x queda como constante. Entonces, la integral de y, ¿cuánto es la integral de y? Y al cuadrado sobre 2. Y Exacto. cuadrado sobre 2. Con el 2 se va a simplificar, por eso queda x cuadrado. Entre los límites x y x cuadrado más 2. Luego se particulariza esto para el límite superior. Entonces esto para el superior va a ser x por esto, va a quedar x cuadrado más 1 al cuadrado, menos esta primitiva para el inferior. Ahí va a quedar x cuadrado por x, x cuadrado. Y luego resuelven la otra integral respecto de x, que le va a dar 64 tercios. ¿Sí? Bueno, y así, ¿sí? Y luego tienen esta otra integral iterada. Este es el orden de integración. ¿Qué orden tiene? De x, de y. Primero se resuelve la interna. La marcamos. Como es la variable de integración x, 2y es constante, no se le integra. La integral de coseno es, la integral de coseno es seno de x, ¿sí? Entonces 2y por seno de x. Entre los límites pi sobre 6 e y cuadrado. Ahí tienen que reemplazar el x, ¿sí? Por eso da seno de y cuadrado menos el seno de pi sobre 6, que es seno de 30, da un medio. Bueno, el hecho que queda esto. ¿Sí? Y el ahí lo integra entre 1 y 3 y le da eso. ¿Se entiende esto, chicos? Ya vamos a hacer un ejercicio al final, ¿no? Yo directamente voy a Sí, pasar a profe. los dos. Bueno, van entendiendo el concepto de integración parcial, integral iterada. Todo esto es para poder definir el teorema de evaluación y poder resolverla en una integral doble. No se olviden de los conceptos. Eso pregunto en los finales, ¿no? La integral doble, su definición es un límite de una suma. La integral iterada son dos integrales definidas sucesivas. Por eso se llaman iteradas, proceso iterativo. ¿Sí? Y la integración parcial es la operación inversa de la derivación parcial. Bueno, y ahora sí, habiendo dado ya el concepto de regiones de integración, de integrales iteradas, y ahora sí pasamos al teorema de evaluación de las integrales dobles. Entonces dice que es el análogo al segundo teorema fundamental del cálculo integral. Bueno, ¿qué tenemos acá? Dice, CF es una función continua en una región cerrada y acotada R. Entonces, si la región R, análogo en el sentido, ojo, ¿no? Cuando digo este es el análogo, en realidad vamos a usar la regla de Barrow, ¿no? Así como en las integrales definidas, tenía el segundo teorema fundamental del cálculo para evaluarla. En el caso de las integrales dobles, cuando yo digo análogo, en el sentido de que en las integrales dobles también tenemos nuestro teorema de evaluación, que en definitiva terminamos usando las integrales iteradas y a través de las integrales iteradas la regla de Barrow. ¿Sí? A ver, antes que me pase acá, fíjense en las integrales iteradas, ¿ves? Una iterada. Y en definitiva, en cada integración son dos integrales definidas, usamos la regla de Barrow. ¿Lo ven? Por eso le decía la importancia que tiene la regla de Barrow. Bueno, entonces, CF es una función continua en una región cerrada y acotada R, R2. ¿Sí? Si R es del tipo T sub 1 y es la gráfica de el conjunto de pares XY, tal que Y es mayor o igual que G1 de X, menor o igual que G2 de X, con X variando de A a B, G1 y G2, funciones continuas en el intervalo AB, entonces la integral doble sobre R va a ser igual a la integral. El orden de integración, como es del tipo T sub 1, va a ser DI de X. Los límites de integración primero van la integral externa y luego la interna. El X variando de A a B, como dice acá, y el Y
variando de G1 de X a G2 de X. A ver, vamos con la región del tipo T sub 1. Acá la tenemos, ¿ven? Esta es una región del tipo T sub 1, ¿sí? ¿Qué significa que sea el tipo T sub 1? Que toda paralela al eje de las Y cortaba las curvas fronteras a lo sumo en 2 puntos. ¿Estamos hasta ahí, chicos? A lo sumo en 2 puntos. Bien. Y además, esa región R, habíamos dicho que se la podía describir ¿de qué manera? Así, X, la región R es el conjunto de pares XY, tal que Y está entre G1 y G2 de X, y el X entre A y B. ¿Sí? Entonces, el teorema de evaluación dice que cuando la región es del tipo T sub 1, ¿sí? Y además está descrita de esa manera, para evaluar la integral doble vamos a usar esta integral iterada en el orden de integración de Y de X. ¿Cómo colocamos estos límites de integración? Voy a ir a la región esta que está acá, ¿sí? Acá. Una vez que la grafican y está clasificada como región del tipo T sub 1, entonces ahora decimos, bueno, a la integral doble la vamos a resolver con la siguiente integral iterada, de acuerdo al teorema de evaluación. Entonces tenemos la integral doble, y esta la vamos a resolver. Integral f de xy de y de x. Eso es lo que dice el teorema de evaluación. El orden de integración, lamentablemente voy a ir y voy a volver para usarlo el gráfico, dice que si la región del tipo T sub 1, el orden de integración, o la integral iterada va a ser esta, donde el orden de integración es de y de x. ¿Estamos hasta ahí? Y ahora le quiero colocar los límites de integración. Entonces, ¿cómo coloco los límites de integración? Primero voy para la variable externa, que es la x, y luego la interna. La variable externa es la x. Entonces nos venimos a la región que hemos clasificado como tipo T sub 1 y decimos, la máxima variación que tiene x, de tal manera de barrer toda la región de integración, es x variando de, a ver, ¿qué les parece? De este valor que es A hasta el valor B. B. ¿Sí? Entonces, la máxima variación que tiene X de tal manera de barrer toda la región de integración es de A a B. Y ahora sí, primero voy con lo externo y ahora voy con el límite interno. Ahora va la variable Y. Cuando quiero encontrar los límites para Y, ahí veo cualquiera de las paralelas que me ha servido para clasificar la región de integración. Entonces veo que esa paralela toca inferiormente a la curva esta, igual a G1 de X. G1 de X. Y superiormente la está tocando a igual a G2 de X. Y ahí está. ¿Sí? Y ahora viene la resolución de la integral iterada. ¿Cómo la resolvemos la iterada? Ya lo hemos visto. Primero va respecto de la variable y, que es una integral definida, y que aplicamos la regla de Barr, porque es una integral definida. Es una definida, es una integral parcial, pero una integral definida, y para resolverla aplicamos la regla de Barr, ¿sí? Y luego, en segundo lugar, es la otra integral definida, que por lo tanto aplicamos la regla de Barr. Imagínense la importancia de Barr. Bien, esas son regiones del tipo T sub 1 y de acuerdo al teorema de evaluación, las resolvemos con esa integral iterada, en ese orden de integración. Si la región es del tipo T sub 2, y es la gráfica de el conjunto de pares XY tal que X varía entre H1 de Y, H2 de Y, con Y entre C y D, y donde H1 y H2 son funciones continuas en el intervalo CD, entonces la integral doble se va a evaluar con esta integral iterada. El orden de integración ahora es dx dy. Los límites, primero la variable externa, y variando de C a D, ¿lo ven? Y el X variando de
H1 de I hasta H2 de I. O sea que si es del tipo T sub 2, el orden de integración va a ser de X de Y. Entonces vuelvo acá, esta es del tipo T sub 2, ¿lo ven? Entonces en esta integral decimos, bien, tenemos la integral doble sobre R de f de xy diferencial de A. ¿Sí? Y esto va a ser integral f de xy de x de y. ¿Sí? ¿Cómo coloco los límites? De la variable externa, primero. Entonces nos venimos al grafiquito y decimos, ¿cuál es la máxima variación que tiene I de tal manera de barrer toda la región de integración? Entonces el I varía de qué valor, a ver, a qué valor. De C a D. De C a D, perfecto. Entonces el I variando de C a D. Y el X, ahí viene la paralela, cualquiera de ellas. Por la izquierda va a encontrar a esta curva que va a ser de ecuación x igual a h1 de i. h1 de i. Entonces va acá h1 de i. Y por la derecha está encontrando a esta otra curva cuya ecuación es x igual a h2 de i. Y ahí está planteada la integral. Ahora viene la resolución. ¿Cómo se la resuelve? De adentro, primero va esto y luego va esto. Y por supuesto, vuelvo a repetir, como son dos integrales definidas sucesivas, se aplica Barrow. Regla de Barrow. Entonces, resolvemos la integral interna y luego resolvemos la integral externa. Son dos integrales definidas sucesivas. Entonces, las integrales iteradas las usamos para evaluar las integrales dobles. El orden de integración acá es de x de y. Y el orden de integración de esta es de y de x. Cuando la región es del tipo T sub 1 tiene que tener esta característica, usamos esta integral iterada. Y cuando la región es del tipo T sub 2, que tiene que tener esta característica, y descripta así de esa forma, entonces usamos esta integral iterada. ¿Está clarito hasta ahí todo? Sí, profe. Bien. Yo eso Sí. que les he vuelto a escribir yo ayer a los chicos acá, las integrales iteradas, ¿sí? Bueno. Ahora, el teorema de evaluación se aplica, como ustedes lo verán clarito, sobre la región del tipo T1 y región del tipo T sub 2. Y hay regiones más complicadas que no responden a estos tipos, entonces necesitamos dividirlas. Es por ello que tenemos que avanzar con las propiedades de las integrales dobles. ¿Ven? Ahí hay una región de tipo rectangular, ¿ven? Ahí está totalmente resuelto el ejercicio. Bien, y acá está, las propiedades. Son las mismas que para la integral definida, ¿sí? F y G, funciones continuas en una región cerrada y acotada del plano, y K una constante. Integral doble sobre R de constante por función es constante por la integral doble de la función. Integral doble sobre R de una suma o diferencia de funciones es igual a la suma o diferencia de las integrales de esas funciones. ¿Sí? Esta suma se puede extender a un número finito de funciones, a la suma algebraica, a la suma de un número finito de funciones. Y si esta integral sobre R de f de x y de a es menor o igual que la integral doble sobre R de g de x y de a, no es si. Esto es menor o igual que esto si f de x es menor o igual que g de x para todo x perteneciente a R. ¿Sí? En ese orden va. O sea, si f de x es menor o igual que g de x para todo x perteneciente a R, entonces la integral doble sobre R de esta función va a ser menor o igual que la integral doble sobre R de esta función. Y la cuarta propiedad es la que nos permite dividirla a la región de integración. ¿Sí? En el cálculo de las integrales dobles la vamos a dividir en una región de integración, ya sea porque las regiones no sean del tipo T1 y T2, y el teorema de evaluación se aplica sobre ese tipo de regiones, o bien porque las curvas frontera inferior y superior nos están cambiando en la descripción de la región. Eso es para aplicar el teorema de evaluación. Entonces acá dice, la integral doble sobre R va a ser igual a la suma de la integral doble sobre R1 más la integral doble sobre R2,
y donde la R es la unión de dos regiones disjuntas, R1 y R2. Es decir, R es R1 unido a R2. Eso es cuando la dividimos a la región R en dos subregiones, R1 y R2, y hacemos una integral doble sobre la región R1 y una integral doble sobre la región R2. ¿Por qué la dividimos? Vuelvo a repetir, porque las regiones de entrada no responden al tipo T1, T2, o bien, y eso significa que no puedo aplicar el teorema de evaluación, porque el teorema se aplica sobre regiones tipo T1 y T2, o bien porque las curvas fronteras están cambiando, curva inferior, superior o curva derecha-izquierda, ¿sí? Y entonces tampoco lo puedo aplicar el teorema de evaluación, entonces ahí la tengo que empezar a dividir a la región. Entonces, en virtud de esta propiedad, la divido en dos regiones, en tres regiones, la integral doble sobre R va a ser la suma de las integrales sobre cada una de esas regiones. De tal manera, la voy a dividir, obviamente, o se la divide de tal manera que cada una de las regiones que quede dividida la región original, podamos aplicar el teorema de evaluación, ¿no? En ese sentido lo aplicamos. Bueno, acá las demostraciones de las 4 están en el documento, ¿no? Están todas aquí, tiene para recontra entretenerse. Únicamente tomo las demostraciones de la propiedad 1 y la propiedad 2. Ahí está. ¿Sí? Acuérdense lo que les voy diciendo, ¿no? Bien. Vamos al ejercicio este, que yo ya lo he traído copiado, para no, cuesta muchísimo, escritura y toda esta historia, entonces ya lo traigo acá, copiado al enunciado, ¿sí? Este está en la página 11, el ejercicio A del documento, ¿no? Dice, calcule mediante integrales iteradas la siguiente integral doble, donde era la región limitada por las curvas. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para resolver una integral doble? Los pasos que vamos a seguir para resolver una integral doble es identificar las curvas, graficarla e identificar la región de integración. ¿Estamos hasta ahí todos, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Esta es una parábola, que la hice a mano, la parábola, porque quería usar el dibujo del OneNote y era un desastre, no quedaba bien. Bueno, esta es la parábola, me interesa el arco, ¿ven? Y igual a x cuadrado. Y igual a 0 es el eje x, y x igual a 1 es esta recta vertical. Rayan la región. Está comprendida, acuérdense que es una región cerrada y acotada, ¿no? La tienen que rayar, esa es la región de integración. El segundo paso, clasificar la región de integración. Fíjense, si trazamos la paralela al eje de las y, que yo le he trazado ayer a la paralela, ¿ven? Esa paralela corta la curva frontera en 2 puntos. La amarilla, la paralela esta amarilla, corta inferiormente al eje X en este punto y a la parábola en este punto. Si la llegara a trazar por acá, la paralela, iba a seguir cortando en 2 puntos. ¿Lo ven, chicos? ¿Todos? Sí, profe. ¿Ven? La sigo trazando a la paralela, por acá, y sigue encontrando la paralela en 2 puntos, ¿lo ven? Acá y acá, arriba. Trazamos la paralela al eje de las X y va a pasar lo mismo, ¿lo ven? La trace por donde la traza, la paralela. Va a encontrar en este punto y en este punto. Entonces, ¿eso qué es lo que nos indica? Ahí la tenemos que clasificar a la región. Que esta región es del tipo T sub 1, 2, porque es del tipo T. Para que sea del tipo T sub 1, toda paralela al eje de la Y debe cortar a la curva frontera, lo sumo en 2 puntos. Y para que sea el tipo T sub 2, toda paralela al eje de las X debe cortar a las curvas fronteras, lo sumo en 2 puntos. Como cumple las dos características, digo las regiones del tipo T sub 2, T sub 1, 2. Entonces, ahora paso a la evaluación. Integral doble sobre R de la función X por E a la Y diferencial de área. Entonces, esta integral la voy a resolver con esta integral iterada. A ver qué tal queda. Integral, integral. Y así lo voy a hacer, ¿no? X por E a la Y. Voy a considerar primero como si fuera el tipo T sub 1. Entonces voy a poner el orden de Y de X. Ya sé que es del tipo T sub 1, 2. Entonces la voy a resolver como si fuera del tipo T sub 1. ¿Sí? Bien. O sea, voy a poner este orden.
¿Qué he dicho yo? ¿Cómo coloco los límites de integración ahora? Ahora van los límites, a ver, en función de lo que le expliqué. ¿Cómo tengo que colocar los límites? ¿Qué variable considero primero? A eso voy. Los límites van de afuera, si se acuerdan esas expresiones, de afuera hacia adentro. ¿Qué significa? ¿Qué variable tengo que mirar primero? La variable, Day. la X. Va de afuera hacia adentro, la más externa, la variable X, y luego va a ir la Y. X. ¿Qué he dicho yo? Nos venimos a la región de integración y nos fijamos la máxima variación que tenga X de tal manera de barrerla toda la región de integración. Entonces el X va a variar de qué valor a qué valor. Entre 0 y 1. 3, 0 y 1. Perfecto. Entonces el X va de 0 a 1. Bien. Y ahora voy al Y. ¿Sí? Al Y, porque la estoy viendo como el tipo T sub 1, es la variable Y. Entonces ahí miro la paralela al eje de las Y. Inferiormente la paralela, ¿quién encuentra? Al eje 0. X, que es de ecuación X Y igual a 0. igual a X. 0. Exacto. Y superiormente, ¿a quién está encontrando? La curva. A la Y parábola. X a la parábola. Y X igual, ahí le cuadrado. tengo que mirar el I. Cuando trazo rectas verticales, no se olviden, el I de la curva inferior y el I de la curva superior. El I, ¿sí? Ujú. Inferiormente, I igual a 0, por eso va a 0. Y superiormente, el I de la curva superior es X cuadrado. X cuadrado. Ahora sí. ¿Ahí está? Bien. Sí. ¿Qué viene ahora? La resolución de la integral iterada. ¿Sí? La resolución de la iterada. ¿Cómo se la resuelve ahora? ¿Qué he dicho yo? ¿Cómo se resuelve? ¿Quién va primero? Son dos integrales definidas sucesivas. Eso, va de adentro hacia afuera. O sea, va primero la con respecto a la variable y luego con respecto a la variable x. Bien, al integrar con respecto a la variable y, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ahí, bueno, vamos a volver al verde. Ahí vamos a tener integral entre 0 y 1 de. Al integrar respecto de la variable y, ¿quién queda como constante? Esto es una integral definida y aplicamos barro. ¿Cuál es la variable que queda como constante? X. X. Y la integral de e a la i, de i, ¿quién es? LI. E a la i. Entre los límites 0 y x cuadrado. El resultado de eso hay que resolverlo con respecto a la variable x. Entonces esto va a dar integral entre 0 y 1, tenemos el x por, esta es la primitiva, para el límite superior va a quedar e a la x cuadrado menos la primitiva para el límite inferior, que es a la 0, y por el diferencial de x. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Ahora sí. Sí, Y sí. ahí ya queda una integral, otra integral definida en función de x, como tiene que suceder. Vayan chequeando eso, ¿no? En los límites de la interna van a aparecer valores numéricos y llegar a ser una región rectangular, cuadrangular. O bien tienen que aparecer funciones de la variable que falta integrar. ¿Cuál es la que falta integrar? X. ¿Sí? Entonces esto ahora lo resolvemos, esta integral, pues ya saben resolverlo, esto análisis matemático 1, a usar las tablas de integrales, chicos. ¿Sí? A usar las tablas de integral en este caso, ¿no? Bueno, cuando la resuelvan eso ya queda una cosa sencilla, esto va a quedar un medio de e menos 1. Es el resultado. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Eso es porque yo he seguido, como es región de tipo T sub 1, 2, tipo T sub 1 y tipo T sub 2, bueno, de y de X significa que la estoy mirando como tipo T sub 1, ¿sí? Ahora la resuelvo en el otro orden, porque es tipo T1, 2, puede ser T1, puede ser T2. Entonces, en este orden,
digo integral x por e a la i, y ahora voy a poner el orden de x de y. ¿Eso qué estoy diciendo? La estoy mirando como el tipo t sub 2. ¿Sí? ¿Cómo coloco los límites de integración? ¿Qué variable va primero? Y. Y, exactamente. Entonces nos venimos acá y decimos, ¿cuál es la máxima variación que tiene la variable y de tal manera de barrer toda la región de integración? El i va a variar, ¿de qué valor? Del 0 al... Del 0 al 1. De 0 al 1. Entonces me vengo acá y digo, el i está variando de 0 Del 0 a 1. a 1. ¿Sí? Y ahora va los límites para x. Y ahí la miro a la paralela, al eje de las x, y ahí sí tiene sentido la flechita, ¿ven? Siempre que indica la flecha en sentido creciente va el x, ahora tengo que mirar, así como en la paralela al eje de la y, miro y de la curva inferior y de la curva superior, en la paralela al eje de las x, ahora voy a mirar x de la curva de la izquierda y luego x de la curva de la derecha, el x, ¿sí? Entonces esta paralela por izquierda encuentra la parábola, pero tengo que mirar el x de la parábola. Y por la derecha encuentra esta recta vertical, que es x igual a 1. Entonces, ¿cuál es el x de la parábola? Tengo que venir acá y despejar x. ¿Cuánto vale x acá? ¿Cuánto sale x al despejar x? Raíz de y. Raíz de y. Exactamente. Entonces nos venimos acá y esto va a ser raíz de y hasta, ¿a quién encuentra por X igual a derecha? 1. X igual a 1. X cuadrado. X igual a 1. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, Cuando profe. la miro vertical, miro el i de la curva de abajo y el i de la curva de arriba. ¿Sí? Cuando la miro horizontal a la paralela, el x de la curva de la izquierda y el x de la curva de la derecha. Ese es el vector. Eso es lo que dice en la teoría x igual a h1 de y, x igual a h2 de y. Bueno, ¿qué viene ahora? La resolución de esta integral iterada, que ya lo sabemos resolver. Esto va de acá, primero, y el resultado de esto va después. Dos integrales definidas sucesivas. Fíjense, la variable de integración, la interna, es respecto de x, que he dicho yo, los límites de esta van a aparecer valores numéricos o funciones de la variable que falta integrar, que es la variable y. Acá aparece de y, ¿ven? Bueno, y como es de esperar, ¿cuánto tiene que dar esta integral? ¿Qué valor? ¿Qué les parece? ¿Cuánto me tendrá que dar? Ya lo van a resolver ustedes tranquilitos en su casa, ¿no? ¿Y esto? ¿Tiene que dar lo mismo? La y. No, no esto. No, Esto, el mismo valor. medio de L. Un medio de E menos 1. no. Tiene que dar lo mismo, chicos, ¿no? Lo mismo. Bueno, este es un ejemplo de que estas regiones del tipo T1, T2, ¿lo ven? No le veo mucha dificultad en la resolución a una y a otra, ¿sí? Da lo mismo, un orden o el otro, y en ambos órdenes estoy planteando una sola integral iterada. Todo eso tienen que empezar a chequear para definir en qué orden de integración van a resolver la integral doble. Si va a ser en el orden de y de x o en el orden de x de y. De y de x implica que es del tipo t sub 1 y de x de y que es del tipo t sub 2. En cuestiones, fíjense, ya sea en uno o en el otro orden, resuelvo una sola integral iterada. Y las integrales iteradas son dos integrales definidas sucesivas, ¿sí? O sea, hay que aplicar barro. Por lo tanto, en este caso de este ejemplito, las integrales que están involucradas, las integrales definidas, involucradas, no tienen ningún tipo de complejidad. Entonces va a dar lo mismo en orden que el otro. Hay casos, se van a presentar muchos tipos muchos casos, donde ustedes van a tener que discernir un orden o el otro. Muchas veces hay integrales que tanto en un orden como el otro se plantea una sola integral iterada. ¿Sí? Pero resulta ser de que en una de las iteradas
las integrales definidas son más sencillas que en la otra. Entonces eso ya me lleva a decir ese orden de integración y no el otro. ¿Sí? Y también están los casos en donde hay que dividir a la región de integración, que es el que viene. Entonces ese es otro caso donde frente al ejercicio tienen que definir, bueno, sigo este orden, porque evalúo una sola integral iterada, las integrales definidas que están involucradas son sencillas, en cambio en este estoy planteando, la tengo que dividir a la región de integración. O capaz que las integrales definidas son más complicadas, más allá de que tenga una sola iterada con respecto a que la divida la región de integración. Todo eso tienen que empezar a evaluar al momento de decidir el orden de integración, ¿no? Bueno, este es un ejercicio C de la página 11 donde se va a dividir la región, ¿no? En uno de los órdenes, no en los dos. Dice, calcule la integral doble esta, donde era la región del primer cuadrante limitada por estas curvas, ¿sí? Esta curva y cuadrada igual a x, y cuadrada igual a 4 menos x, e igual a 0. Estas dos primeras son parábolas, ¿lo ven? Y cuadrada igual a x es una parábola cuyo eje de simetría es el eje x, y es esta que está acá, ¿ven? X, esa que yo grafico ayer. X igual a y cuadrado. Y la otra es esta parábola, que le he escrito así en la forma canónica, el vértice es el punto 4, 0, y se abre hacia el eje de las x negativas. Entonces este otro arco de parábola. ¿Sí? Rayamos la región de integración. Ahí está totalmente rayada. Bien. Ahora, antes de dividirla, porque ayer yo la he dividido, voy a borrar algunas cositas. Un minutito. Bueno, yo, a ver qué otra cuestión más. Bien, primero yo le voy a poner en otro color. La región de integración es toda, no se nota, a ver, otro más fuerte. A ver, la región de integración, cuando ustedes la rayen de entrada, van a rayar todo, así. ¿Sí? Esa es la región de integración. ¿Me siguen, chicos? Tienen que rayar la región de integración. Es la que está comprendida entre las dos curvas y el eje X. Bien. Y muchas veces, para poder graficarla bien, hay que encontrar ese punto de intersección. Entonces, esto como la integral es definida, ese punto de intersección resulta de la intersección de ¿qué curvas? Este, que está acá, es el que me interesa. ¿De qué curvas? De esta, de las dos parábolas. ¿Lo ven? Chicos, ¿están ahí? Sí. ¿Cómo, Bueno, profe? para graficarla, como hacían en la integral definida, uno de los pasos, ¿sí? Uno de los pasos para resolver el cálculo de áreas en integrales definidas, si no, no lo pueden resolver. Sí. ¿Se acuerdan o no eso? Ah, Tienen que sí, graficar sí. la curva. Y para graficar la curva y poner los límites de integración hay que encontrar los puntos de intersección. Entonces un paso sí o sí que hay que Sí. pasarlo como en este caso. No ha sido en el caso anterior, ¿lo ven? En el caso anterior ha Sí. sido directamente obvio. Acá ya no. Entonces un punto que sí o sí, primero identificar las curvas, rayar la región de integración y luego encontrarlos, pero antes de graficar y verla bien a la curva, van a tener que encontrar los puntos de intersección, ¿no? Entonces, los puntos de intersección, el que está dado entre estas dos curvas, es un sistema de dos ecuaciones en dos incógnitas. Lo resuelven y ahí encuentran el punto de intersección, ¿ven? Es el 2 raíz de 2. Sí. Tienen rayadita la región de integración, la tengo bien identificada. Bien, y ahora viene el otro paso. Encontrar en qué orden de integración la vamos a resolver. Bueno, resulta ser de que esta región, fíjense, si yo trazo la paralela al eje de las X, esa paralela encuentra por la izquierda ¿a qué curva? A ver. Acá está, esta paralela. Por la izquierda, ¿a quién encuentra? A esta, a la parábola acostada, esta, ¿sí? A esta, Cuadrado. esta. Sí. Por la izquierda, ¿lo ven o no todos? Esto es importante porque así van a ser en práctico, ¿no? Encuentran por la izquierda, acá, a esta curva, que es de ecuación esta. Y por la derecha están encontrando a esta otra curva.
y la trace por donde la trace a la paralela, ¿el par de curvas cambia? No. No, no cambia. No cambia, ¿sí? Bueno, voy a empezar considerando que la región R la miro como del tipo T sub 2. Al mirarla como del tipo T sub 2, entonces decimos la integral doble sobre R de la función era X por Y, ¿sí? X por Y por diferencial de área va a ser igual. ¿Qué dice el teorema de evaluación? Si era del tipo T sub 2, ¿qué orden de integración tenemos que poner en la, para la integral iterada? ¿Qué orden de integración usamos? Integral, integral, X por Y, y ahí quedo en punto suspensivo. Si es del tipo T sub 2, el orden de integración es de X de Y. de De X X de de Y. Y. De X de Y, exactamente. ¿Por qué he decidido de entrada en ese orden? Porque trazado la paralela, izquierda encuentro a este X de esta curva y derecha la encuentro a esta. La trazo por acá, que no quiero ensuciar más el gráfico, pero bueno. A ver. La trazo por acá, ¿lo ven? Ufa, se me sigue complicadito. La trazo, bueno, a ver, se me borra, me hace... ¿Ven? La trazo por acá, ahí lo ven, y resulta ser que la paralela sigue encontrando a la misma curva por izquierda y a la misma curva por derecha. El par de curvas no cambia. ¿Está clarito? Sí, profe. Y siempre corta las curvas en 2 puntos. Eso es fundamental para que sea el tipo T sub 2, ¿sí? Que intersecta las curvas fronteras, lo suma en 2 puntos. Esta paralela que yo encontré lo corta acá y la corta acá. Esta otra paralela la corta acá y la corta acá, ¿sí? Corta siempre la curva frontera en 2 puntos y el par de curvas no cambia. ¿Está clarito? Entonces, como la estoy viendo como del tipo T sub 2, el orden de integración es de X, de Y. ¿Cómo coloco los límites de integración? Primero, ¿qué variable? De Y. ¿Ah? La Y, la De variable afuera Y. hacia adentro. ¿Sí? ¿Cuál es la máxima variación que tiene Y de tal manera de barrer toda la región? Y va a variar de 0 0 a raíz de 2. a raíz Y de de 2. ahí de 2. Ahí está, ¿ven? Y ahora miro X. Va el X de la curva de la izquierda y el X de la curva de la derecha. El X de la curva de la izquierda es X igual a... Y cuadrado. 0. Y el X de la curva de la derecha es este. Y cuadrado más 4. ¿Está claro, chicos? Es del tipo T sub 2, porque corta la curva frontera a lo sumo en 2. Además, ¿qué estoy viendo? Que el par de curvas no cambie, ¿sí? Porque si no, no puedo aplicar el teorema de evaluación. A pesar de ser del tipo T sub 2, el par de curvas puede cambiar. ¿Estamos? Entonces, es del tipo T sub 2 y además veo que el par de curvas izquierda y derecha no va a cambiar. Entonces, el orden es de X de Y. Ahora, venimos acá. Resuelvo primero la integral respecto de X, ¿sí? Entonces, esta integral, ahora me van a decir ustedes, mejor voy a poner abajo. Entonces, esto va a dar 0 a raíz de 2, ¿sí? Si integro respecto de X, ¿qué variable queda como constante? Y La variable Y. Y entonces integro X. La integral de X es X X al cuadrado cuadrado sobre sobre 2. 2. entre los límites Y cuadrado y menos 4 por diferencial de Y. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Entonces, este es un medio integral de 0 a raíz de 2
de I, que era lo que tenía, y ahora aplico, estoy aplicando barro, primitiva para el superior. Entonces acá va a ir un corchete, no va a ir un... Entonces primitiva para el superior. Entonces ahí va a quedar menos I cuadrado más 4 al cuadrado, y menos I a la cuarta, y esto por el diferencial de I. ¿Sí? Bueno, acá hay que arreglarla esto, resolverla la integral esta, entre 0 y raíz de 2, ahí va I, acá va a quedar I a la cuarta, menos 8I cuadrado, más 16, menos I a la cuarta por diferencial de I. Entonces esto con esto, y esto va a quedar 1/2 integral entre 0 y raíz de 2, y va a quedar menos 8i cubo más 16i, ¿ve? Son dos integrales definidas sucesivas. Bueno, y ya la última integral, que ya le dejo para ustedes, la resuelven, y eso les va a dar 4. ¿Sí? Y eso les va a dar 4. Entonces, considerando la región como del tipo T2, y vuelvo a repetir, acuérdense, en cuando una región del tipo T2, cuando toda paralela al eje de la X, corta la curva frontera, lo sumo en 2 puntos. ¿Está clarito? Entonces acá yo veo que esta paralela corta en este y en este, esta paralela corta en este, la trazo, corta en 2 puntos, es del tipo T2. Pero a los efectos del teorema de evaluación, está pidiendo que además de ser del tipo T2, las curvas fronteras no me cambien, izquierda y derecha, en el teorema de evaluación. Entonces, eso también hay que verificar. Si bien es cierto, corta en 2 puntos, la curva de la izquierda es esta y la curva de la derecha es esta. Perfecto. Al hacer eso, entonces decimos, como la región del tipo T2, el orden de integración es de X de Y. Y ahí coloco los límites de integración y la resuelvo. ¿Está clarito? ¿Hay algo que no se ha entendido? No, profe. Bien. Está bien. Ahora, ¿qué pasa? La quiero ver como el tipo T1. Ahí van a terminar de ver la diferencia entre uno y otro orden. Para verla del tipo T1, ¿qué estamos diciendo? Que toda paralela al eje de las Y debe cortar a la curva frontera, a lo sumo, en 2 puntos. ¿Sí? La trazo a la paralela verde. ¿En cuántos puntos corta la curva frontera? La paralela verde. En 2. En 2. ¿A dónde 2. encuentra inferiormente? Eje X, superiormente encuentra la curva esta, la parábola. ¿Sí? La trazo acá la tengo trazada ya, la celeste, que es paralela al eje de la Y. Inferiormente, ¿a quién encuentra? Sí. ¿Cuántos puntos? ¿En cuántos puntos intersecta la curva frontera? Empecemos por ahí. ¿En En 2 cuántos también. puntos? En 2 también. 2 también. La trazo acá. Fíjense, la voy a seguir trazando para que lo vean y entiendan. Son 2 cosas que tienen que tener en cuenta. Que corte la curva frontera en 2 puntos, y para el teorema de evaluación, además del tipo T1, las curvas fronteras no deben cambiar. ¿Sí? Si no, hay que entrar a dividir la región. Ahí está, ¿ves? Ahí la trazo a esa. Inclinada. Ahí he trazado esa, ¿ven? Entonces yo ahora les digo, a ver, y trazo otra más. La trazo por acá. Acá. Bueno, ahí tienen varias, ¿ven? Entonces miremos la otra azul. ¿En cuántos puntos corta la curva frontera? La azul está acá. En este y en este. ¿Y acá en cuántos puntos? En esta zona. ¿Cuántos 2. puntos la corta? 2. La verde también en 2. La celeste en 2. Siempre corta en 2. Entonces esa región también es del tipo... También es del tipo... ¿Qué tipo? T1. T1. Siempre De sigue 1. sigue siendo el tipo T1. No le tengan miedo a eso. Sí, sigue siendo el tipo T1. R también es del tipo T1. Sí es del tipo T1. Ahora, a los efectos del teorema de evaluación, además de ser del tipo T1, ¿sí? Para poder aplicarlo al teorema, las curvas fronteras no deben cambiar.
Entonces, en esta zona, la celeste y la verde, encuentra inferiormente al eje X, superiormente a la parábola. Y acá encuentra inferiormente al eje X, superiormente a qué parábola. ¿Es la misma que la anterior? No. ¿Ah? ¿Es la misma que la parábola anterior, esta de arco? ¿Es la misma que esta, chicos? Esta es X igual a Y No. cuadrado y esta es No. otra. Encuentra otra curva. Entonces, ¿eso qué pasa? El par de curvas, ¿qué está pasando ahí? Si bien es cierto, corta en 2 puntos, pero ¿qué es lo que está cambiando? Cambia. Las fronteras, La curva. Cambia. las curvas fronteras cambian. Cambian. ¿Entienden? Entonces, a los efectos del teorema de evaluación no lo puedo explicar así. Entonces hay que dividirla a la región de integración. ¿A dónde la voy a dividir? ¿A dónde la dividimos a la región de integración? ¿Dónde se produce el cambio de curva? Punto 2 raíz de 2. Exactamente. Entonces ahí viene la división de la región de integración. Entonces yo, para que no, ahí la divido a la región de integración. Entonces ahora la vamos a dividir. A ver, vamos a pintar. Vamos a intentar que me salga un color. Entonces ahí. A ver, vamos a poner otro color. Capaz que es celeste. Bueno. Entonces ahí se produce la división. ¿Dónde? Es esta. Que voy a intentar marcarle. Esa es la región R1. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ponerle como R1. Esa región es la R1. ¿Se entiende, chicos? Y vamos a tener la otra región. Vamos a este color y vamos a usar la R2. ¿Sí? Es esta. Tiene acá, acá. Bueno. Y esta la heredó. ¿Sí? Pero ¿por qué la divido? Tiene que quedar claro, chicos, eso. La divido, esta es la R2, no se olviden, esa es la R2. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que a la región R, a pesar de que la R del tipo T sub 1, pero como el par de curvas está cambiando, la divido en dos, en R1 unido R2, donde R1 y R2, las dos, son del tipo T sub 1. Es correcto. ¿Está clarito? Entonces, ahora decimos, la integral doble sobre R de X por Y diferencial de área va a ser igual, de acuerdo a la propiedad de la integral doble sobre R1 de X por Y de A, más la integral doble sobre R2 de X por Y de A. ¿Me siguen, chicos? Eso es porque cambian las curvas fronteras. Entonces, integral de I, perdón, me he comido el. Esto es X por Y. Como son del tipo T sub 1, va a ser de I de X más integral de X por Y de I de X. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, profe. Bien. Vamos sobre la región R1. Primero la R1. ¿Cuál es la máxima variación que tiene X de tal manera que barre toda la región? Acá lo tiene. X sobre esta es la región R1. ¿Cuál es la máxima variación que tiene?
De 0 a 2. De 0 a 2. Ya le voy a cambiar bien el color para que quede clarito ahí. Esta va de 0 a 2. Y el Y va desde el eje X hasta la curva acostada. El eje X tiene ecuación Y igual a 0. ¿Sí? Y la curva de arriba, tengo que mirar el Y. Acuérdense que con las rectas verticales hay que mirar el Y de la curva. ¿Cuál es el Y de la curva superior? Raíz de X. Raíz de X. Bien. Raíz de X. Entonces esto va de 0 a raíz de X. La otra integral. El X variando de 2 a 4. La máxima variación de tal manera barre toda la región, ¿sí? Y la otra va a ir de 2. De 2 a 4. Y el Y va a ir de igual a 0 a el Y de la curva superior. Entonces vengo acá y despejo Y. Al despejar Y de ahí va a quedar raíz cuadrada de 4 menos X. Sacando Y de acá, ¿no? Y esto va a quedar igual a 0 a raíz cuadrada de 4 menos X. ¿Sí? Y por supuesto, cuando resolvamos esas dos integrales, ¿qué resultado va a dar? ¿Cuánto tendría que dar al resolver las dos iteradas esas? ¿Ah? 4. 4. 4, tiene que dar lo mismo. 4. 4. Bueno, este es un claro ejemplo de que si bien esta región es del tipo T1, T2, porque es del tipo T1, T2, porque para que sea el tipo T1, toda paralela debe cortar a las curvas fronteras, toda paralela al eje de la Y, debe cortar a las curvas fronteras, lo suma en 2 puntos. Y ustedes lo han visto, cualquier paralela donde se me ocurra trazarla, va a cortar en 2 puntos las curvas, no cortan más, es del tipo T1. Y del tipo T2, para que sea el tipo T2, toda paralela al eje de la X también debe cortar las curvas fronteras en 2 puntos. Y las corta en 2 puntos. ¿Lo ven? Por donde quiera trazar la horizontal, siempre corta en 2 puntos. O sea, del tipo T2. O sea, es una región perfectamente T1-2. T1 y de tipo T2. El problema es en el teorema de evaluación, ¿sí? Al considerarla como del tipo T2, plantea una sola integral iterada. ¿Por qué? Porque curva de izquierda y curva derecha no cambian. El par de curva izquierda y por derecha no me están cambiando. Entonces ahí, para evaluarla, a la integral doble, uso una sola integral iterada. ¿Lo ven? En cambio, para mirarla como del tipo T1, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es del tipo T1, pero las curvas fronteras están cambiando. En esta zona celeste, encuentro inferiormente eje X, superiormente a este arco de parábola. En esta zona lila, encuentro inferior eje X y superiormente a la otra parábola. Entonces ahí cambian. Al producirse el cambio, sí o sí hay que dividirla la región de integración. ¿Dónde se produce el cambio? En el punto 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay que evaluar dos integrales iteradas, ¿lo ven? Una integral doble sobre R1 o dos integral doble. Integral doble sobre R1, una integral doble sobre R2. Y cada una de esas integral doble nos conduce a una integral iterada. En definitiva, estamos empleando o evaluando dos integrales iteradas, dos, versus que estoy evaluando, aplicando una sola para resolver la integral doble. Entonces ahí viene la pregunta, y yo les pregunto ahora, ¿qué orden elegirían para resolver la integral doble? ¿El orden de X de Y o el orden de Y de X? ¿Qué orden elegirían para resolver la integral? ¿Qué les he dicho yo? Cuando se sienten con el lápiz y el papel y frente a un parcial, que los tiempos, a ver, si tienen un tiempo acotadísimo como es un parcial, ¿y qué orden elegirían? ¿El de X de Y, donde van a evaluar una sola integral iterada, o el orden de Y de... ¿Ah? No te escuché, ¿cómo? De X de Y. Yo elegiría de X de Y. Y ustedes también los aconsejo. ¿Sí? Yo elegiría el de X de Y porque estamos planteando un solo orden de integración. En cambio, en el otro orden,
ya voy a 2 integral iterada. Bueno, ya lo van a ver en la parte práctica que hay ejercicios. En un orden como este, por ejemplo, una sola integral iterada, y en el otro orden capaz que estoy resolviendo 2 o 3 iteradas. ¿Sí? Pero resulta ser de que en un orden, como por ejemplo acá no hay problema, estas son integrales sencillísimas, ¿sí? Pero hay casos en donde se plantea una integral iterada y resulta ser de que las definidas que hay que resolver son muy complicadas y en algunos casos no las podemos resolver, por más que esté planteando una sola iterada. En cambio, en el otro orden puedo tener más de una integral iterada, pero todas las integrales definidas que están involucradas ahí son sencillas. Entonces, ¿en qué orden elegiría? ¿Aquel donde resuelvo una iterada o aquel donde resuelvo más de una iterada? Sabiendo que aquel, claro, por eso todas esas cosas tienen que mediar a la hora de decidir el orden. Acá es indistinto. No es indistinto. Yo elegiría este orden porque trabajo menos. ¿Sí? Pero en cuanto a grado de complejidad de las integrales definidas, tanto en este orden como en este orden, da lo mismo, no tienen complejidad en el cálculo de las definidas. Pero les vuelvo a repetir, muchas veces planteamos una integral doble en un orden, una sola integral iterada, y en el otro orden capaz que tengo 2 o 3. He aquí que en aquel orden donde he planteado una sola iterada, las integrales definidas no las puedo resolver. Son muy complicadas, muy complejas, me llevan a sustituciones, llevan a... En cambio, en la otra, donde he planteado más de una iterada, las iteradas definidas son sencillísimas. Entonces ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué orden elegirían para resolver? Porque hay que entregar el resultado. ¿Sí? Entonces ahí me iría al caso donde trabajaría más, porque son más iteradas, pero sí las puedo resolver. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Sí. Esa es la historia. ¿Se entendió esto de que a pesar de ser de tipo T1, la tengo que dividir? ¿Se entiende acá que del tipo T2 una sola integral iterada, y en cambio acá es del tipo T1 también, pero no puedo resolverla directamente si no tengo que entrar a dividirla? ¿Por qué? Porque las curvas cambian. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Sí. Bueno. ¿Alguna? Ah, no, me está faltando algo. Ay, Dios, tan lindo que estaba terminando. Falta el teorema de evaluación. Bueno, acuérdense, en los finales siempre doy vuelta con estas 2 primeras propiedades, así que véanlo, rindan rápido la materia antes que me empiece a tomar estas otras 2 propiedades. Muchas veces les pido que enuncien todo y demuestren una de ellas, pero doy vuelta con estas 2 primeras, ¿no? Eso por este año. No va a ser que después agarre y pida las otras 2. Pero bueno, acá están todas demostradas. Y por último va el teorema del valor medio del cálculo integral, que es el análogo al teorema del valor medio del cálculo integral para funciones de una sola variable. Este. Dice, sea f de x, y una función continua en una región R cerrada y acotada en el plano. Entonces, va a existir al menos, por lo menos, un punto x0 y 0, tal que la integral doble sobre R va a ser igual a este producto del valor que toma la función en ese punto por A, donde A es el área de la región R. Para calcular el área de la región R, hacemos la integral doble sobre R del diferencial de área, donde la función integrando vale 1, ¿no? Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos las aplicaciones de las integrales dobles. Pero por ahora yo les digo, para aplicar el teorema del valor medio, el área es integral doble sobre R del diferencial de área, donde la función integrando vale 1. Bien, acá el f de x0 y 0, que va a ser la integral doble sobre el área, a ese f de x0 se lo denomina el valor promedio de la función f en la región R. ¿Sí? La interpretación de un valor promedio. El valor promedio que toma es el promedio de los valores que toma la función en esa región. Por eso se llama valor promedio. ¿Sí? Bueno, este es el análogo. Hay algunos ejercicios que yo les he marcado en el práctico para que lo hagan. Algunos de ellos lo va a explicar la profesora, ¿no? Bueno, con esto dejo de grabar.